Esta se impone a Márquez. Martín fuera de la Q2. Pedro Acosta ha sido el piloto más rápido del viernes en Montmeló, con Jorge Martín sufriendo una nueva caída. La practice de MotoGP ha comenzado con la noticia de que Jorge Martín sufrió una conmoción cerebral tras su caída de la FP1. El piloto, no obstante, ha podido salir a disputar la segunda sesión de entrenamientos del viernes. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Actualmente sois más de 98% ha sido su compañero de equipo, los que no estáis Marco suscritos Bezzecchi, y veis mis quien vídeos. ha marcado el primer tiempo de para que referencia, YouTube te avise con un cuando suba registro uno de 1 nuevo y no minuto y perderte ningún vídeo. 39,062 segundos. El de Aprilia se ha impuesto a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio en los primeros compases de la sesión, algo que se ha mantenido hasta que se cumplía el primer tercio de la prueba. Bastianini ha ocupado la cuarta posición, con Aldeguer quinto y Morbidelli sexto. Raúl Fernández, Brad Binder, Ai Ogura y Diogo Moreira cerrarían este primer paso directo a la Q2 del sábado. Los tiempos se mantenían hasta llegar al ecuador de la sesión, cuando Ogura ascendía hasta la segunda posición de la tabla. El japonés rodaba bajando su tiempo cuando se iba al suelo en la curva 2, en el mismo punto donde lo hacían Acosta y Binder en la FP1. Jorge Martín no parecía encontrar la confianza tras su caída de la mañana, y se situaba en 14ª posición, por detrás de Quartararo. Acosta, por su parte, se situaba 12º, mientras que Bagnaia ocupaba la 19ª posición de la tabla. Brad Binder sorprendía marcando el mejor tiempo con 1 minuto y 38,97 segundos a falta de apenas 16 minutos para el final de la sesión. Tras el sudafricano, el resto de pilotos salían a hacer el Team Attack. Bastianini no podía con el tiempo de Binder, pero lograba situarse segundo. Poco después, era relegado a la tercera posición por su compañero de marca Pedro Acosta, quien sí batía el tiempo de Binder con un registro de 1 minuto y 38,71 segundos. Jorge Martín volvía a irse al suelo, teniendo que pasar por la Q1. Los últimos 10 minutos marcaban el baile de posiciones en la tabla. Di Giannantonio se situaba segundo, mientras que Aldeguer llegaba para cerrar el top 10 de la clasificación. Miller, por su parte, batía el registro del de Gresini, echándolo de la Q2 provisional. Raúl Fernández marcaba el mejor tiempo de Aprilia, ocupando el quinto lugar de la tabla. Joan Mir, por su parte, marcaba una gran vuelta antes de irse largo tras un susto en la curva 1, haciéndose con el cuarto lugar de la tabla. En los últimos minutos, Alex Márquez se hacía con el segundo lugar, por detrás de Acosta. Binder, por su parte, regresaba a la tercera posición. Joan Mir se iba al suelo a falta de 2 minutos para la bandera a cuadros, unos instantes antes de que Jorge Martín acabase en la grava en la curva 2, complicando a sus rivales mejorar el tiempo. Aún así, Bagnaia se situaba 10º, al tiempo que Miller se hacía con el 7º mejor tiempo, y Bezzecchi con la 5ª plaza. Ya con el cronómetro a cero, Zarco ascendía hasta la 4ª posición, mientras que su compatriota Fabio Quartararo se hacía con la 9ª posición. Ogura, por su parte, se quedaba fuera de la Q2, mientras que Fernández arrebataba el cuarto lugar a Zarco. Bagnaia, Enea Bastianini y Jorge Martín tendrán que pasar por la Q1 de Montmeló. Acosta lidera el viernes en Barcelona por delante de Alex Márquez y Martín sufre una nueva caída. Pedro Acosta logró el mejor tiempo en la práctica de este viernes en el GP de Cataluña, por delante de Alex Márquez, segundo. Jorge Martín y Pecco Bagnaia, fuera del top 10, deberán pasar por la Q1 este sábado. Una vuelta rápida a más de 13 minutos para el final de la práctica del GP de Cataluña de MotoGP este viernes en el Circuit de Barcelona, le valió a Pedro Acosta para bajar el crono al 1.38.710, lejos del récord del circuito, 1.37.536, y convertirse en el piloto más rápido del día, justo por delante de Alex Márquez, primera Ducati y ganador aquí el año pasado, cuando fijó la mejor marca del trazado. Otra KTM, la de Brad Binder, marcó el tercer mejor tiempo, muy pronto también, aprovechando tanto Pedro como su compañero las condiciones, ya que en la parte final de la sesión bajó la temperatura al nublarse mucho el cielo. Raúl Fernández colocó la primera Aprilia en los tiempos en una última vuelta impecable con el tiempo a cero, superando a Johan Zarco, también a última hora. Fabio Di Giannantonio logró colocarse en el top 10 sexto, con comodidad, mientras que Marco Bezzecchi, que lideró todo el entrenamiento hasta que llegaron los ataques al tiempo, no pudo mejorar lo suficiente para estar entre los primeros, pero sí logró pasar el corte sin problemas. Joan Mir, que al final sufrió una caída cuando intentaba mejorar su tiempo, se coló octavo, con una vuelta rápida anterior.
En la parte final del entrenamiento la sorpresa la dieron las Yamaha de Jack Miller y, un poco menos, Fabio Quartararo, clasificándose directamente para la Q2. Por la Q1 deberán pasar algunos ilustres, como Enea Bastianini y Pecco Bagnaia, que salieron del top 10 a última hora, con Ai Ogura 13º. Pero la sorpresa, sin duda, la dio Jorge Martín, ganador el pasado domingo en Le Mans. El madrileño sufrió una fuerte caída por la mañana en el FP1, pero se recuperó para la práctica, en la que no pudo cerrar ninguna vuelta rápida. Al final, cuando intentaba marcar el tiempo para ahorrarse el paso por la Q1, terminó sufriendo una nueva caída, en la Curves 2, de la que salió afortunadamente ileso. Maverick Viñales, que reaparece este fin de semana tras su operación en el hombro, terminó 20º a 1001 segundos del primero, lo que indica claramente la igualdad al registrarse solo un segundo entre los 20 primeros de la hoja de tiempos. Hasta esta sesión de práctica, Alex Márquez, Jorge Martín y Ai Ogura eran los únicos que no habían tenido que pasar por la Q1, y ahora solo queda el del Gresini. Tanto el campeón de 2024 como el del Trackhouse se jugarán pasar a la lucha por la pole mañana. Pedro Acosta lidera los entrenamientos de MotoGP en Cataluña y Jorge Martín en la Q1 tras su segunda caída. KTM lideró la jornada del viernes en el Gran Premio de Cataluña, mientras que Martín y Bagnaia no lograron clasificarse para la Q2. Pedro Acosta, de KTM, lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, mientras que Jorge Martín se une a Pecco Bagnaia en la Q1 tras la segunda caída del día para el piloto de Aprilia. La segunda sesión de entrenamientos libres del viernes por la tarde en Barcelona estuvo marcada por la amenaza de lluvia, aunque afortunadamente no llegó a caer durante toda la hora. En una sesión donde los 10 primeros puestos estaban separados por tan solo 0,269 segundos, Pedro Acosta, de KTM, se impuso por 0,018 segundos a Alex Márquez, de Gresini Ducati, para liderar la jornada. Brad Binder, tras una caída, terminó tercero, en un intento desesperado por salvar su carrera en MotoGP con la KTM, la otra moto oficial del equipo. Según los informes, Jorge Martín, que sufrió una conmoción cerebral leve tras su caída en la FP1, tuvo dificultades durante gran parte de los entrenamientos para alcanzar el ritmo de la Q2, y sus esperanzas se vieron truncadas por una segunda caída al final de la sesión en la curva 2. Se unirá a Pecco Bagnaia de Ducati en la Q1 el sábado por la mañana en la sesión de clasificación, quien solo pudo ser 12º después de ser eliminado por Johan Zarco en el último momento. El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, marcó el ritmo tras los primeros 10 minutos con un tiempo de 1:39.062s, que ya era el mejor tiempo del día. ¿Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Barcelona y quiénes van a la Q1? Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Cataluña en Montmeló y quiénes tendrán que disputar la Q1 previa en Barcelona. El Mundial de MotoGP ha dado por comenzada este viernes, 15 de mayo, la sexta cita de la temporada 2026, y la segunda en territorio español, el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. El circuito de Barcelona-Cataluña ha acogido los primeros entrenamientos libres, la FP1, y la práctica, que ha sido el primer entreno a tener en cuenta en el fin de semana. Y es que, como viene pasando desde mediados de 2023, la práctica es el único entrenamiento que determina qué pilotos, los 10 más rápidos, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se pondrán en juego la pole y las 4 primeras filas de la parrilla, para sábado y domingo. El resto de pilotos tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que estarán en juego los 2 últimos billetes a la Q2, igualmente para los 2 corredores más rápidos. Así, apunta que 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña, y quienes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Cataluña 2026. ¿Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Montmeló, GP de Cataluña 2026? Pedro Acosta, Alex Márquez, Brad Binder, Raúl Fernández, Johan Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Jack Miller, Fabio Quartararo. ¿Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Cataluña de MotoGP 2026 en Montmeló? Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Diogo Moreira, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Jorge Martín, Luca Marini, Toprak Razgatlioglu, Maverick Viñales, Alex Rins, Augusto Fernández,
¿Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Barcelona? Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló. Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez y Le Mans. Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez y Le Mans. Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans y Montmeló. Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló. Fabio Di Gianantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló. Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin y Jerez. Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez y Le Mans. Johan Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló. Joan Mir en Tailandia, Le Mans y Montmeló. Fermín Aldeguer en Brasil y Jerez. Enea Bastianini en Austin y Jerez. Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló. Brad Binder en Tailandia y Montmeló. Raúl Fernández en Jerez y Montmeló. Alex Rins en Le Mans. Toprak Razgatlioglu en Brasil. Luca Marini en Austin. Jack Miller en Montmeló. ¿Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Barcelona? Celestino Vietti. Senna Agius. Alonso López. Dani Holgado. Izan Guevara. Alex Skrig. Manu González. Philippe Salak. Colin Beiger. Ayumu Sasaki. Aaron Canet. Denis Onku. Alberto Fernández. Dani Muñoz. ¿Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Barcelona? Akim Danish. Brian Uriarte. Adrián Fernández. David Almansa. Valentín Peroni. Matteo Bertelle. Máximo Quiles. Ryusei Yamanaka. Marco Morelli. Jesús Ríos. Eddie Osea. Rico Salmela. Joel Esteban. Joel Kelso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.